Feliz amar y ser en este presente único y eterno que nos regala la vida. Sean todos bienvenidos a este espacio una vez más, donde construimos juntos razones para asegurar que se vale vivir. Hoy estamos en compañía de Juliana, que es una gran amiga mía con la que tenemos mucha historia. Hermana de camino, gracias por estar aquí y por aceptar esta invitación. Gracias, Julie. Qué rico poder conversar hoy. ¿De qué vamos a conversar? Es un honor para mí que estemos aquí y sobre todo hoy porque vamos a hablar de que somos lo que compartimos al final Ujú. desde allí. Pero antes de entrar en materia, quiero que primero te conozcan. Entonces, cuéntanos quién eres. La pregunta del psicólogo. La pregunta del psicólogo para la psicóloga. Yo soy colombiana, vivo en Noruega, soy migrante, soy mamá, soy esposa, soy psicóloga y soy muy apasionada por el tema de la conexión, conexión en general. En el mundo en el que estamos ahorita, conexión digital, por supuesto, tiene que entrar en el tema porque, bueno, todo lo que es relación con las redes sociales, con la adicción a la tecnología, también es un tema que me apasiona un montón. Y ya en un tema más espiritual, soy facilitadora de círculos de mujeres, entonces eso sería como el resumen de quién soy, de ¿Quién acuerdo eres? a los roles en los cuales me encuentras. Entonces, eres un ser muy integral porque tiene varias aristas, como todos, Sí. ¿no? Y entonces, dentro de esos roles, ¿qué haces y a qué te dedicas? Bueno, pues como mamá migrante, a superar el día a día, básicamente. En todo el proceso migratorio, eso, es el proceso de conectar con una nueva tierra y al mismo tiempo ir soltando y desconectando. De alguna manera es un árbol que hay que trasplantar, ¿verdad? Por elección. Entonces uno dice, tengo que hacer el trabajo de todo lo que tiene que ver con el duelo migratorio y tal. Como madre, diría que me dedico a darle a mis hijos raíces y alas. Ese es como mi recordatorio de cuál es mi función, que también tiene que ver con el tema de hoy, ¿cierto? Es conexión y desconexión. Yo lo que necesito es que ellos recuerden a dónde pertenecen, los valores que se les están entregando. Sé que comparto la misma visión con mi esposo, pero patitos a volar, ¿cierto? Entonces, eso sería lo que hago como mamá. Con facilitadora de círculos de mujeres, pues así fue que nosotros volvimos a reconectar tú y yo, ¿cierto? Ya nos conocíamos porque, ajá, ella había sido mi profesora y mi maestra. Pero luego volvimos a reconectar por el tema de la creación de círculos de mujeres. Yo sentí un llamado, en este caso un llamado como loba, con el libro de Mujeres que corren con los lobos y decidí de corazón en pandemia conectarme, así fuera virtualmente, con otras mujeres que quisieran leer conmigo. Entre mi proceso de maternar, que era conectar con esa parte como de instinto y de animal, porque, cierto, esa parte de pronto no se nombra así, pero es así, sale de lo fiera, pero también lo que nutre, la que protege, la que ofrece, la que acompaña. Entonces, para poder conectar con eso, yo sentí que necesitaba unirme a otros y así fue como empezamos nuevamente a conectar a través de círculos de mujeres. Eh, entonces en esa parte he seguido y aquí en Noruega tengo la oportunidad de pertenecer al Círculo de Mujeres también presencial y estoy terminando una formación para la certificación para poder hacer esto más activamente, ¿cierto? Ya por el lado psicológico es curioso porque me dedico a recursos humanos, entonces en la parte de recursos humanos tengo mucho que decir, pero también si lo empiezo a contar suena bastante desde lo racional, ¿cierto? Pues es lo normal, contratar, despedir, pero también es capacitar, identificar competencias en otros. Y la parte que más me apasiona de recursos humanos es el crecimiento de la competencia, de cuando alguien tiene un potencial y necesita ayudar a crecer ese potencial y conectar con ese saber, ¿cierto? Entonces, ese sería lo que más me apasiona de recursos humanos y estoy volviendo a formarme en eso aquí en Noruega ya para poder ejercerlo con las leyes de acá, con lo que eso implique.
Y en la vida práctica tengo trabajo como asistente de guardería, entonces también tengo, mejor dicho, la de los bastantes puestos, em, que es lo que básicamente hago desde hace varios años. Trabajo en guarderías y me encanta. Entonces ahí he descubierto mucho de cómo conectar con esta tierra y también he descubierto en mí un montón de competencias para poder acompañar ese proceso de desarrollo de los niños y saber estar. Que ahorita más adelante podemos hablar como de ese, de lo que sería el valor de la validación, ¿cierto? Sí. Qué interesante. Porque al escucharte hablar de lo que haces y a lo que te dedicas en cada una de de los roles de la vida, en Ujú. todos tienes algo particular frente a esa conexión, porque en Sí. todos rescatas el tema de relacionar. Entonces, ¿qué te hace afirmar que somos lo que compartes? Eres lo que compartes porque los seres humanos somos seres en relación, ¿sí? Desde la parte más teórica, si vos coges un ser humano y lo aíslas, no tenés nada. Tenés un animalito que a duras penas prospera en el bosque y eso sí logró aprender hasta los 3 o 4 años cómo alimentarse, caminar y demás, pero un ser humano necesita el contacto con los otros. Es más, hay experimentos donde ponen bebés en un orfanato, pues realmente no fue un experimento, pero resultó siendo, y dejan estos bebés solamente con cuidados básicos como alimentarlos, limpiarlos, cambiarles los pañales, pero no se les brindaba afecto y los bebés mueren. Ok. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede sobrevivir, que sería la base, la supervivencia, para poder desarrollarse después con todo su potencial. Necesita el vínculo, necesita el apego con una figura. No recuerdo exactamente el hospital, pero si uno lo googlea lo encuentra muy fácilmente ese experimento. Había una enfermera que decidió empezar a darle afecto a algunos de esos bebés y esos bebés sí sobrevivieron. ¿Sí? Suena terrible, pero es lo primero que se me viene para decir, es que sin vínculo no arranca la vida no inicia sin ese vínculo. Entonces, eso es lo primero, somos seres en relación por definición, ¿sí? Y después de que estás en una relación, tienes que compartir, porque si Ok. no, no hay intercambio. ¿Sí? Entonces, cuando uno acerca, por ejemplo, un bebé para amamantarlo y lo tiene a 20 centímetros de la carita, resulta que ese cerebro está programado, suena todo racional, pero bueno, el cerebro está programado para poder identificar las imágenes que están a esa distancia en esa edad. Él me ve a mí, pero no ve otras cosas. Entonces él recibe de mí la impronta de lo que es la figura de un rostro humano y eso, entonces él empieza a identificar sonidos, tono de voz y ta, ta, ta. Y al mismo tiempo yo recibo de ese bebé caricias porque ellos empujan la mama para pedirle más lechita y recibo miradas, recibo suspiros, recibo cariño, recibo el olor, recibo el instinto, entonces ahí ya empieza la cosa. Pero de ahí en adelante lo que sigue es... Primero que todo, socialización primaria que te la da la familia, donde llegan tus valores y está esa raíz. Y luego viene la socialización secundaria, que viene la escuela, los amigos, y entonces se empieza como a abrir todas esas ramitas de ese árbol y empezar a conectar con otros. Y hay un concepto muy bonito que es el andamiaje social. Aparte de abrirte con esas ramas, el ser humano como especie ha evolucionado a donde hemos llegado, pues hemos llegado a donde estamos por el andamiaje social, es decir, uno sabe porque está parado en el andamiaje que otros han... Tú fuiste a la universidad y estudiaste un libro porque alguien más fue un experto en finanzas y escribió un libro sobre cómo aprender teoría, pero a su vez esa persona está por allá apoyada en los hombros de Descartes o viene por allá apoyada en los hombros de un filósofo griego. Y al fin y al cabo, ¿hasta dónde tendríamos que echar para atrás para reconocer que somos un andamiaje social, ¿cierto? Y si Ok. nos desconectamos y no hay ese compartir, no hay humanidad. Entonces, esa es como la base de ese compartir y de ese somos porque compartimos. No es poesía, es así funciona. Es un vínculo y es un intercambio constante.
Cuando el intercambio falla, ya ahí hablaríamos de otros asuntos, ¿cierto? De pronto algunos psicólogos clínicos se ocuparán de eso, es porque te desconectas, porque te cuesta tanto confiar en el otro, porque no quieres arriesgarte a parecer vulnerable, de dónde viene esa inseguridad. Y entonces viene la palabra, para mí bastante de moda ahora porque me muevo en esos temas, pero es trauma, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó para que este cuerpo no sepa relacionarse adecuadamente en ese compartir y en ese ir y volver, ¿verdad? Ok. Em, sí, y Entonces, sí, dime. no, 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 dime, ¿qué hay qué? Ahí hay otro concepto clave que tiene que ver con la atención. De pronto ahí lo podemos explicar un poquito más. Es cuando uno decide como ser humano compartir con algo, o con, sea con un objeto o con una persona, es porque estás dirigiendo, o sea, el cómo sucede ese compartir es porque tú diriges tu atención, ¿sí? ¿Cierto? Voy para allá. Entonces te enfocas y dices, listo, esa es mi meta. O tan simple como a ti te estoy prestando atención y a ti no, ¿verdad? Las Entonces, elecciones. sí, tú tomas una lección que en el cerebro se traduce como procesos atencionales. ¿Dónde enfocas tu atención? Y la atención es la vida misma. O sea, ahí es donde está el eje, como la filigrana de la relación, Ok. ¿sí? Yo te Entonces, presto atención, sí, estoy dirigiendo todos mis sentidos hacia ti, te escucho y te valido de alguna manera. Por ejemplo, te digo, comprendo, sí, cierto, o no, no estoy tan de acuerdo, pero dale, continúa con tu idea. Entonces la relación se vuelve práctica cuando yo pongo mi atención allí, ¿sí? Y somos seres de vínculo, básicamente. Desde en- así funcionamos. entonces pones tu atención, Mm, eliges y compartes para crear el ujú. vínculo. Entonces, ¿qué compartes? Porque si somos lo que compartimos, ¿qué compartes? Si estamos hablando de redes sociales, compartís lo que te llamó tu atención, ¿verdad? Esa sería la mejor ancla para que no nos olvidemos de lo que estamos hablando acá y es cada vez que tú le das clic al botón de compartir, que todas las redes sociales lo tienen, porque ellos saben en su arquitectura que nuestra naturaleza es esa, es el compartir. Entonces el botoncito está para enviarle al otro en un mensaje privado o para compartirlo en un muro o para seleccionarlo y compartirlo en los mejores amigos. ¿Y vos qué compartís? Yo comparto lo que me llama la atención, lo que en ese momento me está haciendo figura. Hacer figura viene de la psicología gestáltica, donde uno dice, hay un concepto que es figura y fondo. Por ejemplo, yo aquí soy la figura porque estoy hablando, ustedes me están prestando atención a mí. Pero si yo les dijera que miraran la pintura que está allá, entonces esa sería la figura y yo ya paso a ser paisaje. Ok, Donde yo pongo la atención es la figura y lo demás es fondo, es paisaje, es ruido, es ok, whatever, ¿sí? Entonces yo comparto lo que está en mi foco de atención y que me hace figura. Y por algún motivo me identifico con eso en ese momento. Ya sea conflicto palestino o ya sea un tema de salud que en ese momento yo digo, uy, todo el mundo debería saber que el bicarbonato es buenísimo para... ¿Sí? Y entonces me identifico con eso y digo, quiero compartir esto, quiero que otros sepan esto. Y de repente nos conectamos a redes sociales a ver lo que otros comparten, ¿verdad? Es qué está viviendo el otro. Y ahí se podría hacer otro análisis pues diferente. Habrá quien solo comparte lo que está viviendo por sí mismo, su propio proceso, o ya es una marca propia y entonces tiene otra manera de manejarse en esa identidad. Eso en el mundo digital. Y en la vida más real compartimos historias, o sea que podría decirse que es lo mismo, porque muchas veces de lo que hay en redes sociales es storytelling, ¿verdad? Son contadores de historias, los reels. ok. Te están contando cosas, te están contando bueno, malo, bonito, feo, vulgar o no vulgar, te están contando algo, ¿verdad? Y los seres humanos estamos hechos de historias. Antes del papel, antes de la escritura, lo que había era una fogata, convocarse a compartir los aprendizajes,
tan elementales como no se vayan para el fondo a la derecha donde está la cueva tal porque ahí hay un lobo, o hoy aprendí algo importantísimo sobre la maternidad y se lo quiero decir a mis hijas para que lo multipliquen a sus nietas, ¿cierto? Entonces, lo que compartimos son historias básicamente, que es de lo que estamos hechos. Y desde ahí, entonces, nos relacionamos para crear la humanidad de la que tú decías y la sociedad misma. Sí, nosotros hacemos un andamiaje que es un tejido social, ¿cierto? Nos tejemos a través de esas historias. Ya uno se podría ir un poquito más alto, en un nivel de conciencia un poquito más alto y pensar es como qué es lo que compartimos y por qué, ¿verdad? ¿A qué le hacemos figura y a qué no? Porque habrá cosas de lo que nos lleguen que nosotros podemos hacer un filtro y decir, uy, esto no, esto yo no lo voy a compartir. Esto se procesa aquí y termina aquí. Mientras que habrá otras cosas que yo digo, vale, muy bien. Un ejemplo, los refranes familiares, ¿cierto? Entonces, puede haber un refrán en mi familia que tenga que ver con en los rincones sucios se esconde el diablo. Uy, Ven, nunca lo había escuchado. tremendo. Me tienen terapia de 3 sesiones con la psicoanalista. Eh, porque eso está aquí, como en el back, está todo el tiempo como una vocecita que te habla porque estamos hechos de historias. Entonces yo Entonces podía te haber tiene haciendo estado, limpieza todo el tiempo para que no hayan rincones sucios porque no quieres el diablo en tu sí, casa. ponle que a mí nunca me lo dijeron hombre, yo no creo en el diablo, pero es que el concepto de que algo maligno Claro, habita en los lugares en los que yo veo polvo. Entonces, ahí, por ejemplo, me pasa que veo polvo y ¡ja! Me da alergia. Ah, es una reacción sí, el inmediata. cuerpo. El cuerpo cuenta, ¿verdad? El cuerpo lleva la cuenta, el cuerpo dice lo que se hace cargo de lo que tú Sí, no. sí. No soy muy alérgica, pero ahora por darles un ejemplo, entonces está es el refrán. Y ahora yo como madre y como esposa o como amiga tomo la decisión de si le digo a los demás, oye, en los rincones sucios se esconde el diablo, ¿sí? ¿Y cómo utilizo yo ese refrán? Si voy a ir a la casa de una amiga que está deprimida, que claramente no tiene la capacidad ni de lavarse el cabello porque tiene fibromialgia, porque no se puede mover, porque ¿cómo caramba se me va a ocurrir decirle qué casa tan sucia? Acuérdese, mija, que en los rincones se esconde el diablo. Pues eso es como, en psicología eso se llama iatrogenia. Es cuando hay un espíritu de hacer algo bueno, pero en realidad estás haciendo algo terrible. Ok. ¿Sí? Porque yo puedo querer decir, uff, ojalá mi amiga estuviera en otra situación. Mi anhelo sería que ella no estuviera deprimida, que pudiera darse una ducha para que disfrute su vida. Me molesta ver esta casa, oh, ¿por qué te molesta? ¿Sí? Te molesta porque es una realidad que no, que dentro de tu andamiaje social te dijeron eso no es aceptable o insoluble, pues no es bueno para la salud, qué sé yo. Puedo decidir no transmitir eso o puedo decidir sí. Yo sí pienso que es una idea que quiero transmitir a mis hijos. A mí me parece, mi decisión de filtro es, esa historia no se va con la carga del diablo está en el rincón sucio, pero sí se va con el, oye, no te acostumbres a que los objetos son objetos estáticos. La cama puede estar horizontal o vertical. Es bueno mover esa cama, es bueno barrer bajo la cama. ¿Por qué? Porque encuentras cosas que tenías perdidas, porque de todas maneras no me gusta el polvo y uno de mis valores es no me gusta la mugre. O sea, y tengo todo el derecho de poder decir eso, lo quiero transmitir. Entonces, así decidimos de acuerdo a las historias que nos contaron, a los relatos y las creencias irracionales o no que tenemos en nuestra colección, ¿cierto? Y así Somos, filtramos. claro, entonces somos seres hechos de historias. Sí. Vamos a recapitular, ¿cierto? Entonces somos seres hechos de historias y compartimos esas historias. Mm, Y en medio de ese compartir, generamos las decisiones de lo que queremos hacer, el foco, mm, ¿cierto? Para sí. poder entregarle nuestro interés y desde ahí seguir siendo a través de lo que compartimos. Claro, y en ese andamiaje social es posible que ya a mis hijos no les toque la carga negativa del diablo en la esquina, donde está Ujú. la mugre, pero sí les quede el espíritu de lo que mamá quiere transmitir, que es,
oye, está bueno mover los objetos, está bueno reacomodarse, que en el fondo es, no estás amarrado a ninguna parte, o sea, no asumas que las cosas son estáticas porque todo tiene movimiento. Entonces, si esa idea llega hacia ellos, que espero que no se distorsione, porque en mi casa no se habla del diablo, entonces habremos subido un escaloncito más en ese tejido social. Porque sea como sea, los refranes y muchas de las cosas con las que nosotros crecimos tenían una función. Por ejemplo, antes teníamos que cuidarnos mucho de los gérmenes, porque había muchísima más mortalidad infantil. O sea, si miramos hacia atrás en la historia, la mortalidad infantil es una de las cosas más alarmantes. O sea, los niños de 0 a 5 años morían como demasiado, demasiado normalmente se morían. Normalmente estadísticamente hablando, ¿cierto? En cambio, ahora no. Ahorita la mortalidad infantil es una cosa que está muy bajita. ¿Cómo llegamos a eso como humanidad? Transmitiendo mensajes del cuidado por el aseo, por el, ¿cierto? Por los ambientes, por el lavado de manos. Eh, yo le digo a mis hijos que se les va a venir el Carius y Bactus, se llaman en Noruega. Carius y Bactus son dos personajes que destruyen los dientes, la caries y la bacteria, ¿cierto? Ok. Y se los dibujan y son, ¿cierto? Entonces, y se los pintan y no tengo ningún problema con esa historia porque hasta los 6 años es funcional. A los 6 años hay que hacer un reemplazo de esas ideas por una conciencia diferente, ¿verdad? Y hasta los 6 años, o ponele que hay niños que se los estiran hasta los 9, entonces va acompañado de un mito de la de los Mm. dientes o del ratón Pérez en el caso de Latinoamérica que viene y te trae un regalo para, entonces recompensa, refuerza la idea de la historia y el niño ancla esa historia y se la lleva para sí y para su futuro, ¿cierto? Juli, tengo una Mm, pregunta más. señora, O échale. sea, cuando yo ya tengo todo este planteamiento, Mm, yo decido que voy a compartir sobre mi historia, sí. ¿cierto? Y yo elijo que voy a tener mi foco en Juliana y que le voy a compartir mi historia. Eso Ujú, quiere decir que yo tengo que decidir ser, que hay un estándar que debería ser alguien específico para poder compartir algo de mí, o simplemente ujú. el hecho de que yo comparta una historia contigo, el hecho de que yo comparta una historia contigo ya me hace ese ser que comparte sus historias y que me permite ser ese ser en relación. O sea, no sé La si... segunda. Porque si nosotros quedamos esperando el momento perfecto para salir a compartir algo, entonces no estaríamos poniendo en juego la vulnerabilidad, ¿verdad? Y es un tema bastante interesante, todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad, la inseguridad. Em, sobre eso te recomendaría un video de Brené Brown que se llama El poder de la vulnerabilidad. Lo podemos poner en la cajita de la descripción. Sí. Es precioso, está lleno de data de investigación en psicología, pero ella es súper divertida. Es un video que de verdad son como, no sé, 40 minutos y se va volando y se disfruta muchísimo. Y ahí está esa clave y se refuerzan nuevamente estas ideas de somos seres en relación y si no nos atrevemos a superar vergüenzas, vulnerabilidades, inseguridades, no somos. Qué lindo, porque entonces eso es, si yo soy, si yo me permito ser, ¿no? Esto es uno de los pilares de la filosofía de Se vale vivir, al final, poder ser en libertad lo que somos y desde ayer podemos compartir en plenitud, siendo conscientes, eso sí, pero ser en libertad. Entonces yo cuando estoy siendo en libertad, igual me puedo estar relacionando y puedo estar generando esos vínculos. Sí, claro. Ahí hay otra palabra clave que son los límites, ¿verdad? Lo Ujú. que tú acabas de mencionar. Entonces estarían como los límites sociales, legales, como cuando uno le dicen que ahí pasa el viernes que no de cárcel y no cueste mucho. Entonces, uno se puede plantear que límites, o sea, los seres humanos estamos rodeados por ese andamiaje social de un montón de estrategias para controlarnos, políticas, sociales, el deber ser. Entonces son un montón de no, 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 no.
pero lo que te decía al principio, raíces y alas, ¿cierto? Entonces, tienes las bases, tienes los valores, de acuerdo a eso, esa persona florece y palomitas a volar, o sea, vinimos fue a ensayar y a probarnos, a ver cómo nos va. Eh, lo digo siendo una persona que en el proceso migratorio eso le cuesta un montón, porque yo digo que yo cuando voy hablando noruego por la calle voy a 100 haciendo el ridículo por la mitad de la calle. Porque, pues, y no hay otra manera. No hay otra No. manera. No hay una persona que un día se levantó y empezó a hablar noruego, P12 1 y entonces hoy es excelente. Nunca había hablado, pero hoy nos sorprendió con su maravillosa voz, entonación y gramática. No, Al final es el proceso de la vida, ¿no? Amor y paciencia por el proceso. bendito. Siempre. Sí, y muchas veces, a veces toca pues como, sí, poner el ego y vamos a decirle ego pues como a esa imagen que tenemos de lo que somos. Y a veces toca poner un poco eso entre paréntesis y decir, bueno, pero es que aquí tocó saltar, porque ¿qué hacemos? ¿Cierto? Claro. Mm. Bueno, dentro de toda esta charla que está súper interesante porque es una invitación definitivamente a ser, ¿no? A reconocernos porque somos lo que somos y porque desde ahí es donde compartimos las historias que nos han construido. Eh, concluyamos. ¿Cuál o cuáles son las razones que este tema tan hermoso que nos traes eh, nos permiten asegurar que se vale vivir? Ah, ¿qué te digo? Me sale el suspiro y todo. Se vale vivir porque estamos hechos de historias y las historias son muy entretenidas. O sea, eso ya es fascinante. Escuchar diferentes matices, colores, formas, personajes, héroes, antihéroes. em, sí. Se vale vivir porque esas historias nos dan la base que generación tras generación nos van dando los valores que nos anclan, ¿cierto? Y que como humanidad vamos tejiendo en ese andamiaje social. Nos gusten o no, porque habrá momentos en los que uno diga no coincido con esta teoría o con esta religión o con esta manera de vivir y aún así el espíritu de Se vale vivir es que todas esas sensaciones con las que nos identificamos en las historias, esos sentimientos que nos producen y nuestras reacciones, todo eso es válido y es lo que yo he aprendido en las guarderías. Los sentimientos todos son válidos. Lo que no es válido es todo comportamiento, pero el sentimiento, la experiencia de la vivencia es válida y el otro te devuelve en esa relación, en una relación sana, esa validación y esa soy escuchado y soy auténtico y el valor de mi vida ya es porque existo. No tendría que haber un valor añadido para que mi vida sea válida, ¿cierto? Y dentro de ese proceso hay momentos en los que el ser humano se puede desconectar de esa naturaleza, del vínculo que debemos de tener, que es cuando aparecen los problemas de inseguridad, vulnerabilidad, trauma y demás. Y aún así, se vale vivir porque en ese recorrido también van a surgir historias que uno podría contar y comunicar para que otros se nutran y se siga construyendo ese andamiaje. Ese sería Maravilloso, mi maravilloso. resumen. Ujú. Se vale vivir para ser el conjunto de las historias que nos componen, Sí, las ¿no? que ¿Qué nos sería? contamos y las que nos cuentan. Y estar atento porque donde pones la atención es la vida misma. O sea, por eso los procesos de meditación, por eso, ¿sí? Porque cuando pones el foco en la atención tuya propia, puedes, por ejemplo, observar esos cuentos que te estás echando que no van, que no son mentiras, que a veces uno mismo se cuenta.
En la relación con el otro, por ejemplo, cuando hay un terapeuta de por medio, vas a tener la posibilidad de alguien que presta completamente su atención en tus historias y te va a ayudar a desenredar esto con un método para acompañar terapéuticamente. Y cuando ya no es terapéutico, pero es en general con la sociedad, ese es, estamos en la arena, en la vida real, ahí sí, con las herramientas que tú tengas, primero en la familia, luego en la escuela y luego en general, para aprender a nutrirse en ese vínculo. Mm, Qué bonito. mm. Gracias por este espacio. Antes de cerrar, Dímelo. que te contacten, no te contacten. A ver, yo en este momento no tengo una figura pública en Instagram. La verdad que lo que comparto allí es más como para mi círculo cercano. Lo que sí comparto en mi perfil de Instagram es mi arte, que trabajo con pintacaritas también y es mi hobby, es una de mis pasiones. Entonces, allí se ve mucho de eso, de mi relación conmigo misma y con el arte y cómo ese arte transforma. Entonces, en mi perfil de Instagram, perfecto si me quieren seguir, pero lo que más van a ver ahí son dibujitos. Y en las historias sí se ven esas historias con las que yo me estoy identificando y que procuro hacer ese filtro de compartir solo aquello que construye, que aporta. Mm. Bueno, pues súper bien. Ya ahí ¿Sí? sabemos que vienes en camino de construir todas las bases para dar a conocer los nuevos círculos que vas a empezar a facilitar. Y Sí, entonces, eso sería a partir del próximo año, pero si alguien tiene el interés por el aprendizaje del tema círculos de mujeres, con todo gusto, porque es algo que hago con muchísimo cariño, en esa conexión que nos es tan necesaria, que de pronto no lo mencionamos, pero que sí, o sea, sí, nosotros nos acompañamos no solamente por las historias, sino por el carácter cíclico de nuestra relación, ¿verdad? De reconocernos como cíclicas y en el grupo también se dan unos movimientos circulares muy interesantes. Entonces, en mi perfil no tengo tantos círculos de mujeres en este momento, pero sí que lo va a ver. Ujú. claro, entonces que te sigan, les vamos a Sí, dejar en la descripción tu cuenta para que te sigan, porque por ahí sacarás seguramente por la ahí sí, información es cuando sea el cierto. momento, bien sea para círculos más adelante presenciales o virtuales, que son una maravilla y que generan esos lazos que nos permiten relacionarnos y nosotras, como bien lo dijiste, somos muestra de ello, ¿no? Y Sí, hoy yo creo que más allá que en su momento fuimos acompañantes de emprendimiento entre profesora y alumna, después fuimos sí. como acompañarnos como amigas o algo más y hoy yo creo que somos grandes hermanas de camino que nos lleva a asegurar que bajo ese contarnos historias, contenernos dentro de las historias, también nos hemos permitido ser en libertad desde el respeto por la libertad de cada una y desde allí nos seguimos construyendo. Es eso, es por el proceso de validación. Dando un adelantico de cómo funcionan esos círculos de mujeres, es por eso. Porque nosotras cuando establecimos el proceso en el que nos íbamos a relacionar, es el contar la historia, decir cómo nos mueve la historia, pero sobre todo validar el proceso del otro, todo lo que el otro está viviendo y decir, vale, así es, no voy a tratar de cambiarte, no voy a tratar de decirte lo que tienes que hacer, a corregirte y es que a mí no me parece, yo en ese caso hubiera hecho tal cosa, no, eso no, eso en una relación de círculos de mujeres no va. Lo que va es la validación, el saber estar, el saber escuchar y el compartir de esa historia, de ese vínculo virtual en el caso de nosotros, pero también se pueden hacer círculos presenciales que tienen componentes muy interesantes. Juli, gracias por estar aquí, gracias a ustedes por estar aquí haciendo parte de esta construcción de razones para asegurar que se vale vivir. Si les gustó este video, denle like, síganme, pongan la campanita. Acuérdense que este espacio sale el último día de cada mes. Por ahora está creciendo mucho. Entonces, bueno, si también quieres hacer parte y compartir una razón para asegurar que se vale vivir, escríbeme y buscamos el espacio. Siempre habrá una razón para seguirnos viendo. Hasta siempre. Gracias, Juli.